Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que una carga de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios se encuentra en el origen de coordenadas y otra carga negativa de menos 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios se encuentra en el punto 1. Nos piden dibujar el esquema del campo eléctrico en el punto 2, 0 y también que calculemos su valor. Para calcular el campo eléctrico, recordando que es una magnitud vectorial, vamos a utilizar el principio de superposición, que nos establece que el campo total va a ser igual a la suma de los campos generados por la carga positiva en el punto 2, 0 y por la carga negativa en el punto 2, 0. Bien, debemos de recordar algo importante, que el campo se define como la fuerza partido la unidad de carga positiva. Por tanto, el campo originado por una carga positiva siempre se aleja de la misma, mientras que el campo originado por una carga negativa va dirigido hacia ella. El campo es una magnitud, recordar, central, y el campo total, aquí es donde viene la parte interesante, se definirá como la suma vectorial de estos dos vectores. Para poder calcular entonces el campo total necesitamos conocer los campos, pero en términos vectoriales. Y por tanto deberemos de conocer las componentes de cada uno de los campos en términos del eje X y del eje Y. Para empezar, como siempre, comenzamos determinando el módulo de cada uno de los campos que originan las cargas. Y por tanto, pues nada, nosotros necesitamos conocer cuál será el valor de la carga 1 que nos la proporcionan y de la distancia. Fijaros que para determinar la distancia entre el punto 2, 0 y el punto 0, 0, pues nosotros lo que haríamos sería la diferencia entre el punto B y el punto 0, 0 y aplicaríamos Pitágoras. De esta forma calculamos que el módulo del campo generado por la carga 1 será de 6,75 por 10 elevado a 3 Newton por coulombio. A continuación vamos a expresar este campo en términos de cada una de sus componentes X e Y. Obviamente para esta parte del problema será muy sencillo, puesto que solo tendremos componente en X y no en el componente Y, puesto que será nula. Nada, es fácil de ver que los dos términos son positivos, pero estaríamos multiplicando por un ángulo de 0 grados, que lo que hace es que el seno salga a 0 y por tanto la componente en el eje J sea 0. Bien, un poco más compleja va a ser la determinación del campo generado por la carga negativa, puesto que en este caso sí vamos a tener dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Pero además aparece la complicación de determinar, pues fijaros, la distancia. Sería fácil simplemente pintando un triángulo rectángulo en el que, como nosotros vemos, tenemos una unidad en el eje de la Y y otra unidad en el eje de la X. De esta forma aplicaríamos Pitágoras y rápidamente ya lo tendríamos resuelto. Pero si no, siempre podemos hacer la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. 2 menos 1 y 0 menos 1. Recordad que todas están elevado al cuadrado. Y esta es la razón por la que saldría 1 al cuadrado más 1, que sería la raíz de 2. De esta forma, raíz de 2, cuando elevamos al cuadrado, nos sale el 2. Y cosa importante, fijaros, como estamos calculando el módulo, no ponemos el signo de la carga, ¿vale? Estamos teniendo este valor como si fuera positivo. ¿Dónde aparecen los signos? Pues los signos van a aparecer cuando vamos a expresarlo en términos de sus componentes. Fijaros que ahora en este caso el vector campo para la carga 2 tiene en el eje X sentido contrario, será negativo, y en el eje Y sí será positivo. Esta es la parte importante. Lo que pasa es que además va a tener sus dos componentes, puesto que no coinciden con ninguno de los dos ejes de coordenadas, así que tendrá componente en el eje X y componente en el eje Y. Y por tanto, para expresar la proyección del campo respecto a cada uno de los ejes, multiplicaremos el módulo por el coseno o por el seno. A partir de aquí, para poder calcular el valor del ángulo, pues nada, lo hacemos directamente, puesto que la dirección y sentido, o mejor dicho, la dirección del campo coincide con la del el vector de posición, y por tanto podemos aprovechar las dos componentes del vector de posición para calcular el ángulo que forma el campo respecto a los dos ejes de coordenadas. Así que fijaros que el ángulo que tenemos aquí es de 45 grados. De esta forma, lo único que nosotros haremos será 1, multiplicar
el módulo por el ángulo y tener en cuenta los signos que hemos establecido nosotros. Así tenemos los dos valores tanto para el eje de la X como para el eje de la Y. Fijaros que los valores salen iguales puesto que se trata de un ángulo de 45 grados. A partir de aquí lo único que nosotros hacemos serán sumar las componentes del eje X y las componentes del eje Y. Y esto me proporciona el valor del vector campo total. Si queremos calcular su módulo, pues lo que haríamos sería elevar la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y calcular la raíz cuadrada. A continuación, lo que nos han pedido es también que calculemos el potencial. Y para calcular el potencial, pues también vamos a aplicar el principio de superposición. Bien, fijaros que lo que estamos haciendo es trasladar una carga positiva desde un punto A hasta un punto B y lo que vamos a calcular es el trabajo, que es lo que terminaremos haciendo. Entonces, lo que nosotros diremos es que por tratarse simplemente de actuar fuerzas conservativas, pues el trabajo para pasar desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a la diferencia de energía potencial entre el punto A y el punto B con signo negativo. Pero en vez de trabajar con esta expresión, es mucho más cómodo trabajar con la diferencia de potencial y multiplicarlo por la carga eléctrica a la cual queremos aplicarle el trabajo. Bien, de esta forma empezamos. ¿Cuánto valdrá el potencial en el punto A? Pues bien, pues nosotros tendremos que calcular el potencial en el punto A originado por cada una de las dos cargas. Importante ahora sí recordar, que el potencial es una magnitud escalar y tendremos que gastar mucho cuidado ahora sí con los signos. Recordar la diferencia cuando hemos estado trabajando con la magnitud vectorial, que trabajábamos con el módulo y el signo lo tomábamos de la dirección y el sentido del vector. Entonces, a partir de aquí, pues fijaros, es importante que como nuestra carga 1 es positiva, la carga la usamos positiva, la carga 2 es negativa. Y ahora, a la hora de calcular las distancias, pues fijaros, cuando nosotros vamos a calcular sería 1 menos 0 y 0 menos 0, mientras que cuando lo vamos a hacer aquí sería 1 y menos 1 y 0 y menos 1. Es curioso, puesto que como las dos cargas son exactamente iguales en valor pero de signo contrario, pues sus potenciales cuando están a la misma distancia se deben de anular. Esa es la razón por la cual el potencial en el punto A nos sale 0. Y el potencial en el punto B, que también nos lo pedían en el ejercicio, pues lo que tendremos que calcular serán las distancias de nuevo. Fijaros que en este caso la distancia ya la habíamos calculado inicialmente, será de 2 menos 0 y 0 menos 0, la tenemos aquí para la carga positiva, y ahora respecto a la carga negativa será 2 menos 1 y 0 y menos 1. Aquí resulta que el potencial en el punto B tiene un valor negativo y a partir de aquí, pues a la hora de calcular el trabajo, lo único que nosotros haremos será sustituir. Importante, fijaros que al pasar del punto A al punto B, pues la energía disminuye y esto nos va a hacer que la diferencia de potencial sea negativa. Como la carga es positiva, ¿vale? Pues al final todo el proceso nos sale positivo y podemos concluir que el signo positivo nos indica que el proceso es espontáneo y que por lo tanto no tendremos que aplicar fuerzas no conservativas para poder realizar este trabajo.